Desde que Javier llegó a este mundo, supe que era un niño especial. Con sus ojos brillantes y esa risa contagiosa, él iluminaba cualquier habitación. Pero la vida también le tenía preparadas pruebas difíciles. Desde pequeño, sus compañeros lo llamaban mimado, un apodo que le quedó como una sombra. Su bajo rendimiento escolar y su peculiar forma de ver la vida lo hicieron blanco de burlas. Recuerdo la primera vez que escuché ese mote en la voz de un niño, un eco cruel que resonó en mi corazón. Fue un día normal, el sol brillaba con fuerza y el aire olía a maíz recién tortillado. Caminábamos hacia la escuela y mientras yo le contaba sobre la importancia de ser perseverante, él se limitaba a sonreír, perdido en sus pensamientos. «Mamá, a veces siento que no encajo», me dijo de repente, su voz un susurro que derrumbó mi corazón. Quería ser fuerte para él, así que le respondían: «Eres único, hijo. Nadie puede cambiar eso». Pero los comentarios hirientes no cesaron. Lo veía volver a casa con la cabeza gacha, los ojos llenos de decepción. No podía quedarme de brazos cruzados, así que un día decidí actuar. Me armé de valor y fui a la escuela. Cuando entré, el ambiente se volvió tenso, como si el aire se hubiese congelado. Vi a esos niños, los mismos que habían hecho que Javier se sintiera menos, y me acerqué a ellos. «¿Ustedes piensan que llamarlo mimado es divertido?», les pregunté, mi voz temblando de indignación. Ellos se miraron entre sí, sorprendidos. «Es solo un apodo, señora», dijo uno de ellos. Encogiéndose de hombros, en la ira brotó en mí. «No entiendo qué hay de divertido en hacer sentir mal a otra persona. Javier es un niño inteligente y creativamente brillante, y él no necesita su aprobación para ser quien es». Mi corazón latía con fuerza mientras hablaba, no solo por mi hijo, sino porque sabía que estaba defendiendo algo más grande: la dignidad. Aquel enfrentamiento cambió algo dentro de Javier. En lugar de hundirse en la tristeza, decidió levantarse. La esencia de su espíritu indomable afloró. Comenzó a crear artesanías, pequeños objetos llenos de colores y sueños que salían de sus manos. «Mamá, quiero venderlos. Quiero mostrarles que puedo ser más que un mimado», me dijo, con una chispa en los ojos que hace tiempo no veía. Aquella idea me pareció arriesgada, pero su determinación era contagiosa. El primer día de ventas, mis nervios estaban a flor de piel. Javier llevó sus creaciones a la plaza del pueblo, donde el aroma a tamales llenaba el aire. Vi cómo su rostro se iluminaba mientras hablaba con los transeúntes, ofreciendo sus artesanías con un orgullo que nunca había visto antes. Para mi sorpresa, la gente comenzó a detenerse. «¡Qué lindo! Yo quiero uno». Escuché que decían. La tarde transcurrió en un torbellino de risas, colores y pequeñas transacciones que se sumaban a la caja de Javier. No solo vendía, estaba transformando su vida. Javier comenzó a ganar suficiente dinero. Jamás habría imaginado que llegaría el día en que pudiera pagar la hipoteca de nuestra casa. Un sueño que parecía tan lejano. «Mamá, lo hice», me dijo una mañana, revelando el recibo del banco. Las lágrimas brotaron en mis ojos. «Eres increíble, hijo. Has demostrado que el esfuerzo da frutos». Sin embargo, con el éxito también llegaron los secretos del pasado, sombras que parecían acecharlo. La presión aumentaba y la pregunta que resonaba en mi mente era: ¿podrá Javier mantener su éxito y enfrentar lo que aún lo atormenta? La historia apenas comenzaba, y sé que aún hay mucho por desentrañar. Antes de continuar con esta revelación sorprendente, permíteme hacerte una alerta rápida. YouTube ha estado eliminando suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Ahora sí, volvamos a esta aventura que transformó nuestras vidas. Desde la mañana en que Javier me mostró ese recibo, algo cambió entre nosotros. La rutina diaria se llenó de un nuevo brillo, un aire de expectativa que antes no había. No solo había pagado la hipoteca, sino que había roto las cadenas del apodo que tanto lo había marcado. Sin embargo, cada triunfo tenía su sombra, y en el caso de Javier, estos momentos parecían acercarse sigilosamente, como una niebla que envuelve sin previo aviso. Una tarde, mientras organizábamos sus artesanías para una nueva exposición en la plaza, noté que su energía había comenzado a decaer. «¿Qué pasa, hijo?», le pregunté, tratando de ocultar la inquietud en mi voz. Javier miró hacia el suelo, sus dedos jugueteando nerviosamente con un pequeño collar que había hecho. «No sé, mamá».
La gente ahora me mira diferente, pero a veces siento que el pasado no se va tan fácil. Su confesión me golpeó. A pesar de sus éxitos, esa inseguridad aún anidaba en su corazón. Javier, lo que has logrado es asombroso. Has demostrado que puedes lograr lo que te propones. No dejes que la opinión de los demás te afecte, le respondí, tratando de ser su soporte como siempre lo había hecho. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante comprendí que su viaje apenas comenzaba. Un par de días después, cuando nos dirigíamos a la plaza, una figura en la distancia captó mi atención. Era el grupo de niños que alguna vez lo llamaron mimado. Mi corazón se detuvo un segundo. Vi a Javier tensarse, pero esta vez la tensión no era de miedo, era de determinación. «Mira, mamá, no los voy a ignorar», murmuró, mientras se acercaba a ellos. Paré en seco. ¿Qué haría? ¿Debería intervenir? Pero en ese instante decidí quedarme al margen. Quería ver de qué estaba hecho mi hijo ahora. Javier se acercó, su postura erguida, y los miró directo a los ojos. «Hola chicos, vendo mis artesanías, si quieren verlas», les dijo con un tono firme y cálido al mismo tiempo. No sabía si lo hacían por curiosidad o por auténtico interés, pero poco a poco se acercaron. Fue un momento tenso, el aire estaba cargado de emociones. «Aún sigues siendo un mimado, ¿verdad?», dijo uno de ellos, tratando de desafiarlo. Pero Javier, lejos de rehuir la provocación, sonrió y respondió: «Ser mimado no mi defini. Ahora soy un artista». La respuesta sorprendió a todos, incluso a mí. El grupo se quedó en silencio y empecé a notar cómo la balanza se inclinaba a su favor. Javier abrió una de sus cajas y mostró sus creaciones con una seguridad que jamás había visto. «¿Quieres ver algo increíble?», les preguntó con una chispa en los ojos. Aquella pequeña frase, combinada con su entusiasmo, les hizo sonreír, y en un instante la dinámica cambió. Ellos comenzaron a explorar sus artesanías, preguntando sobre cada pieza, sobre su elaboración. Podía ver que, poco a poco, el apodo que alguna vez lo hirió se desvanecía y comenzaba a ser visto como un creador, un innovador. Esa tarde, cuando toda la plaza estaba llena de risas y artículos coloridos, algo dentro de mí se iluminó. Javier había encontrado su voz, su lugar. Pero mientras celebrábamos ese pequeño triunfo, sabía que el camino del autoconocimiento estaba lleno de altibajos. ¿Qué otras batallas tendría que enfrentar en su viaje? Tenía que averiguarlo. Y aquí es donde todo se complica. Entre más avanzamos, más oscuros secretos saldrían a la luz, y la lucha por la aceptación sería solo una parte de su historia. Así que no te despegues de esta serie. Al regresar, nos adentraremos en el siguiente capítulo de las sorpresas y desafíos que nos esperan. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte, porque lo mejor está por venir. Desde que Javier tomó la decisión de vender sus artesanías, su vida dio un giro inesperado, y la plaza del pueblo se convirtió en su escenario. Era una tarde soleada, y el aire se llenaba de un ambiente vibrante. La música de los mariachis resonaba a lo lejos, y el bullicio de las conversaciones creaba una melodía única. Yo estaba allí, observándolo, sintiendo la mezcla de orgullo y temor que siempre había acompañado cada uno de sus pasos. Javier se movía entre la multitud, su sonrisa brillando más que cualquier complemento que pudiera haber vendido. «Mira esto, mamá», decía cada vez que un cliente se acercaba a su mesa. Su voz rebosaba confianza, como si fuera un joven empresario en lugar del niño que alguna vez se sintió inseguro. Los ojos de la gente se iluminaban al ver sus coloridos productos. Algunos se detenían y otros simplemente pasaban, pero cada interacción parecía fortalecer la corazonada de que estaba en la dirección correcta. Fue entonces cuando, de repente, vi a la maestra de Javier, la señora Martínez, la misma mujer que había sido su apoyo en los momentos difíciles y que siempre intentó fomentar su creatividad. Javier gritó al verlo. Él se giró rápidamente, una sonrisa de oreja a oreja dibujándose en su rostro. «¿Cómo has estado, maestra?», respondió con entusiasmo. Pude notar cómo ella miraba con admiración cada pieza que había hecho. «Este es un gran trabajo, Javier. Realmente te has esforzado y esto se nota», le dijo mientras acariciaba un pequeño sombrero de cartón pintado a mano. El corazón de Javier latía con fuerza. Para él,
Esa validación significaba el mundo. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, el ambiente cambió drásticamente. Un grupo de niños, los mismos que antes solían burlarse de él, apareció en la plaza. Sus risas resonaban como un eco amenazante. Mi instinto maternal se activó, pero Javier, sorprendentemente, no se dio por aludido. «Creo que voy a venderles algo», comentó. Con una resolución en su mirada, la confianza que había adquirido lo defendía de los fantasmas del pasado. Mientras ellos se acercaban, recuerdo que sentí un nudo en el estómago. Esperaba lo peor, pero lo que siguió fue algo que no había anticipado. «Miren, estos son mis nuevos diseños. Son únicos y especiales, solo para ustedes», dijo Javier, mostrando con orgullo un par de pulseras de colores vibrantes. Los niños, reticentes al principio, comenzaron a curiosear. Uno de ellos, el más elocuente del grupo, dijo: «¿Y qué tienes de especial, mimado?». Aquella palabra, aunque intentaban usarla como un golpe, en voz de Jules, nunca había sonado tan vacía. «Lo especial es que ahora soy yo quien decide cómo me siento. Y eso no depende de un apodo», respondió Javier sin titubear. El silencio que se abalanzó sobre ellos era palpable. Podía ver sus rostros cambiar, de la burla a la curiosidad. Para mi asombro, comenzaron a interesarse por sus artesanías. Yo no sabía si sentir miedo o admiración, pero algo en mí se llenó de esperanza. Al final de aquella tarde, Javier vendió más de lo que jamás había imaginado. Se marchó con un puñado de monedas en sus manos, pero lo que realmente había ganado fue respeto. «Estoy orgulloso de ti, hijo, lo hiciste», le dije mientras regresábamos a casa. Su sonrisa iluminaba toda la habitación, pero sabía que la lucha aún no había terminado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. La fama de Javier como artesano creció. Ya no era solo el niño mimado, era el artista del pueblo. Sin embargo, con este nuevo título, también llegaron los rumores. Algunas voces comenzaban a murmurar que había algo más tras su éxito, un susurro inquietante que perturbaba la paz que había logrado construir. Una noche, mientras cenábamos, escuché a Javier hablar con su padre sobre los comentarios en la escuela. «Dicen que estoy ganando dinero de manera que no es honesta, que mis ventas no son legítimas», me confesó, su voz cargada de preocupación. Fue como una puñalada directa a mi corazón. Aquello que había querido proteger, esa corazonada de triunfo que había forjado a base de esfuerzo, corría el riesgo de desvanecerse. Con cada palabra que salía de su boca, sentía que la sombra del pasado amenazaba con atraparlo de nuevo. ¿Podría Javier enfrentarse a esta nueva adversidad, a las críticas que lo seguían como una sombra? La incertidumbre latía en mi pecho. ¿Cómo podríamos deshacernos de esos rumores que intentaban empañar su logro? Esa noche no pude dormir. La idea de que los mismos niños que habían herido a Javier una vez, ahora intentaban arrebatarle su felicidad, me hacía hervir la sangre. Sin embargo, no sabía si debía intervenir de nuevo o permitir que Javier enfrentara esto solo. La decisión estaba en mis manos. Sabía que esta batalla era algo que él debía enfrentar, pero al mismo tiempo era mi instinto protegerlo. ¿Podría hacerlo sin que todo se desmoronara? Lo que estaba claro era que el camino era difícil y que quedaba mucho por recorrer. Pero también estaba evidente que esta historia no termina aquí. ¿Cómo respondería Javier ante los rumores que susurraban en la escuela? ¿Con qué confrontación se levantaría? Y lo más importante, ¿podría mantener la confianza que había obtenido en sus manos? Así que no te vayas. Acompáñame en el próximo capítulo, donde exploraremos los secretos que están a punto de revelarse y cómo Javier luchará contra las sombras que aún lo persiguen. Este viaje apenas comienza y lo mejor está por llegar. Si todavía no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental en nuestra travesía. Regresaremos pronto para descubrir juntos a dónde nos llevará esta historia emocionante. Desde que Javier comenzó a vender sus artesanías, la vida en casa dio un giro inesperado. La autoestima de mi hijo crecía día a día, y no solo se notaba en su forma de hablar, sino en cómo se movía por el mundo. Pero con cada pequeño triunfo, el eco de los rumores en la escuela se hacía más fuerte. Aquella noche, mientras cenábamos, me di cuenta de que algo pesado se cernía sobre nosotros. «¿Sabes, mamá?», empezó Javier,
su voz temblorosa en medio del silencio. Escuché a algunos de mis compañeros diciendo que mis ventas no son honestas. Dicen que mi éxito no es verdadero. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Esa sensación de tener un nudo en el estómago regresó, pero esta vez era más fuerte. ¿Eso ellos piensan?, respondí, tratando de contener mi frustración. No dejes que lo que digan te afecte. Sabes la cantidad de trabajo que has puesto en esto. Pero, ¿y si tienen razón? ¿Y si solo vendí por pena?, susurró, su mirada baja. No pueden entender lo que he pasado. Mi corazón se rompía al escuchar su inseguridad. Sin embargo, sabía que no podía permitir que esas voces distraigan su camino. Javier, tu esfuerzo es real. Has creado algo hermoso de la nada. Eso es lo que importa, le dije con firmeza. A la mañana siguiente, mientras Javier se preparaba para ir a la plaza, noté que su energía era distinta. La confianza que había florecido en él parecía flaquear con las palabras que le habían llegado a los oídos. Mamá, creo que hoy no iré. No me siento bien, me dijo, evitando mirarme. Quería gritar, hacer algo, pero sabía que debía encontrar la manera de animarlo. Le respondí, tal vez podrías usar esto como una motivación. Mostrarles que puedes ser más que un mimado. La idea de que se quedara en casa me llenó de preocupación, así que decidí acompañarlo ese día. Quería estar a su lado en cada paso. En la plaza, el bullicio era el mismo, pero el rostro de Javier no reflejaba la emoción que yo había esperado. Mira, ahí vienen algunos de tus compañeros, le señalé con un gesto sutil. Recordaba claramente la primera vez que se había presentado con su mercancía. La sensación de nerviosismo se asemejaba a lo que sentía ahora, pero Javier siguió adelante. Voy a hablar con ellos, murmuró. Así que lo dejé hacer lo que consideraba correcto. La situación me hizo contener la respiración. Javier se acercó al grupo con la seguridad que una vez le había faltado. Hola, chicos. Quiero mostrarles mis nuevas piezas, dijo, intentando ocultar su temor. Un par de ellos se burlaron con risas a medias, como si fueran a recriminarlo de nuevo. Pero Javier, sin titubear, abrió su caja. Miren, cada uno de estos artículos tiene una historia. He trabajado duro para crearlos. Y quiero que sepan que estoy aquí porque creo en mí mismo. El silencio que se creó a su alrededor fue desarmador. Javier estuvo a punto de dar un paso atrás cuando uno de sus compañeros, el mismo que había sido el más cruel, preguntó: ¿de verdad crees que puedes hacer esto? Estás solo vendiendo cosas para llamar la atención. Lo que estoy haciendo no necesita su aprobación, respondió Javier con firmeza. La determinación en su tono era palpable. A pesar de lo que digan, esto es mi trabajo y tengo derecho a compartirlo con todos. Las palabras resonaron en el aire y ahí estaba yo, sintiéndome como una madre gallina tratando de proteger a su polluelo. Pero, a la vez, notando ese destello en los ojos de mi hijo, a medida que él explicaba el proceso detrás de sus creaciones, más personas comenzaron a acercarse. Conversaciones que antes eran llenas de burla, ahora se convertían en curiosidad. En ese momento, entendí que había algo más en juego que simples artesanías. Se trataba de reconocimiento, de demostrar que, a pesar de las heridas del pasado, había un futuro esperanzador. Los niños, poco a poco, comenzaron a preguntar más sobre sus creaciones y, aunque de vez en cuando lanzaban dardos de desdén, Javier se mantenía firme. Mucha gente no tiene la fuerza para seguir adelante, pero yo tengo esta oportunidad y no la dejaré pasar, decía. Observaban su autenticidad, y el murmullo entre el grupo se vegetaba en murmullos de admiración que llegaron a mis oídos. La tarde se convirtió en un torbellino de ventas, y para mi sorpresa, Javier terminó vendiendo todo lo que había llevado. La felicidad iluminaba su rostro y por un instante olvidó las palabras hirientes. En ese momento vi su crecimiento y la fuerza que había adquirido. Aún así, al caer la noche, una sombra de inquietud se posó sobre mí. Sabía que la historia aún no había terminado. Mientras regresábamos a casa, la conversación giró entre risas y orgullos compartidos. Pero el ecos de los rumores seguían palpables en la mente de Javier. No sé si volveré a confiar en ellos. Me duele que piensen eso de mí, confesó. Aunque había dado un paso importante, el camino hacia su fortaleza emocional estaba aún lleno de baches. Al llegar a casa, me di cuenta de que aún había mucho por desentrañar. Javier,
Esto no acaba aquí. Tus compañeros seguirán intentando probar tu valor, le dije mientras cerrábamos la puerta. La mirada que me respondió estaba llena de una mezcla de miedo y determinación. ¿Y si no puedo? Si puedes, puedes. Cada paso que des, cada tropezón, te acercará más a convertirte en quien deberías ser, le dije, y su semblante cambió. Sabía que lo que venía a continuación sería un desafío a un Mayo Ere, pero también sabía que juntos podríamos enfrentar cualquier adversidad. En ese momento entendí que lo que había hecho hasta ahora no era solo por él, sino por nosotros. Un lazo más fuerte se estaba formando entre nosotros, una revelación de que no estábamos solos. La lucha por el respeto y la aceptación continuaría. Así que, antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte que te asegures de suscribirte, que no te pierdas las sorpresas que se avecinan. Hay nuevos desafíos en el horizonte que pondrán a prueba todo lo que hemos aprendido. En el próximo episodio, Javier enfrentará la sombra de sus antiguos compañeros y descubrirá si realmente ha superado su pasado. No querrás perdértelo. Desde que Javier comenzó a vender sus artesanías, la vida en casa dio un giro inesperado. Su autoestima crecía día a día, y no solo se notaba en su forma de hablar, sino en cómo se movía por el mundo. Sin embargo, con cada pequeño triunfo, el eco de los rumores en la escuela se hacía más fuerte. Aquella noche, mientras cenábamos, me di cuenta de que algo pesado se cernía sobre nosotros. ¿Sabes, mamá? Empezó Javier, su voz temblorosa, en medio del silencio. Escuché a algunos de mis compañeros diciendo que mis ventas no son honestas. Dicen que mi éxito no es verdadero. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Esa sensación de tener un nudo en el estómago regresó, pero esta vez era más fuerte. ¿Eso ellos piensan?, respondí, tratando de contener mi frustración. No dejes que lo que digan te afecte. Sabes la cantidad de trabajo que has puesto en esto. Pero ¿y si tienen razón? ¿Y si solo vendí por pena? Susurró, su mirada baja. No pueden entender lo que he pasado. Mi corazón se rompía al escuchar su inseguridad. Sin embargo, sabía que no podía permitir que esas voces distrajeran su camino. Javier, tu esfuerzo es real. Has creado algo hermoso de la nada. Eso es lo que importa, le dije con firmeza. A la mañana siguiente, mientras Javier se preparaba para ir a la plaza, noté que su energía era distinta. La confianza que había florecido en él parecía flaquear con las palabras que le habían llegado a los oídos. Mamá, creo que hoy no iré. ¿No me siento bien?, me dijo, evitando mirarme. Quería gritar, hacer algo, pero sabía que debía encontrar la manera de animarlo. Le respondí, tal vez podrías usar esto como una motivación, mostrarles que puedes ser más que un mimado. La idea de que se quedara en casa me llenó de preocupación, así que decidí acompañarlo ese día. Quería estar a su lado en cada paso. En la plaza, el bullicio era el mismo, pero el rostro de Javier no reflejaba la emoción que yo había esperado. Mira, ahí vienen algunos de tus compañeros, le señalé con un gesto sutil. Recordaba claramente la primera vez que se había presentado con su mercancía. La sensación de nerviosismo se asemejaba a lo que sentía ahora, pero Javier siguió adelante. Voy a hablar con ellos, murmuró. Así que lo dejé hacer lo que consideraba correcto. La situación me hizo contener la respiración. Javier se acercó al grupo con la seguridad que una vez le había faltado. Hola, chicos, quiero mostrarles mis nuevas piezas, dijo, intentando ocultar su temor. Un par de ellos se burlaron con risas a medias, como si fueran a recriminarlo de nuevo, pero Javier, sin titubear, abrió su caja. Miren, cada uno de estos artículos tiene una historia. He trabajado duro para crearlos, y quiero que sepan que estoy aquí porque creo en mí mismo. El silencio que se creó a su alrededor fue desarmador. Javier estuvo a punto de dar un paso atrás cuando uno de sus compañeros, el mismo que había sido el más cruel, preguntó: ¿de verdad crees que puedes hacer esto? Estás solo vendiendo cosas para llamar la atención. Lo que estoy haciendo no necesita su aprobación, respondió Javier con firmeza. La determinación en su tono era palpable. A pesar de lo que digan, esto es mi trabajo y tengo derecho a compartirlo con todos. Las palabras resonaron en el aire, y ahí estaba yo, sintiéndome como una madre gallina tratando de proteger a su polluelo, pero, a la vez, notando ese destello
en los ojos de mi hijo. A medida que le explicaba el proceso detrás de sus creaciones, más personas comenzaron a acercarse. Conversaciones que antes eran llenas de burla, ahora se convertían en curiosidad. En ese momento, entendí que había algo más en juego que simples artesanías. Se trataba de reconocimiento, de demostrar que, a pesar de las heridas del pasado, había un futuro esperanzador. Los niños, poco a poco, comenzaron a preguntar más sobre sus creaciones y, aunque de vez en cuando lanzaban dardos de desdén, Javier se mantenía firme. Mucha gente no tiene la fuerza para seguir adelante, pero yo tengo esta oportunidad y no la dejaré pasar, decía. Observaban su autenticidad, y el murmullo entre el grupo se vegetaba en murmullos de admiración que llegaron a mis oídos. La tarde se convirtió en un torbellino de ventas, y para mi sorpresa, Javier terminó vendiendo todo lo que había llevado. La felicidad iluminaba su rostro, y por un instante, olvidó las palabras hirientes. En ese momento, vi su crecimiento y la fuerza que había adquirido. Aún así, al caer la noche, una sombra de inquietud se posó sobre mí. Sabía que la historia aún no había terminado. Mientras regresábamos a casa, la conversación giró entre risas y orgullos compartidos. Pero el eco de los rumores seguía palpable en la mente de Javier. No sé si volveré a confiar en ellos. Me duele que piensen eso de mí, confesó. Aunque había dado un paso importante, el camino hacia su fortaleza emocional estaba aún lleno de baches. Al llegar a casa, me di cuenta de que aún había mucho por desentrañar. Javier, esto no acaba aquí. Tus compañeros seguirán intentando probar tu valor, le dije mientras cerrábamos la puerta. La mirada que me respondió estaba llena de una mezcla de miedo y determinación. ¿Y si no puedo? Si puedes, cada paso que des, cada tropezón, te acercará más a convertirte en quien deberías ser, le dije, y su semblante cambió. Sabía que lo que venía a continuación sería un desafío aún mayor, pero también sabía que juntos podríamos enfrentar cualquier adversidad. En ese momento entendí que lo que había hecho hasta ahora no era solo por él, sino por nosotros. Un lazo más fuerte se estaba formando entre nosotros, una revelación de que no estábamos solos. La lucha por el respeto y la aceptación continuaría. Así que, antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte que te asegures de suscribirte, que no te pierdas las sorpresas que se avecinan. Hay nuevos desafíos en el horizonte que pondrán a prueba todo lo que hemos aprendido. En el próximo episodio, Javier enfrentará la sombra de sus antiguos compañeros y descubrirá si realmente ha superado su pasado. No querrás perdértelo.